Parte 1. En aquellos tiempos antiguos, cuando los reinos parecían flotar en mares de silencio, y las murallas de piedra eran testigos mudos de secretos que nunca debían ser pronunciados, nació la historia que aún hoy se murmura en las noches más oscuras. Era un reino rodeado de colinas cubiertas de niebla, donde el viento soplaba como un lamento que parecía provenir de las tumbas de los que alguna vez gobernaron. En aquel lugar, la grandeza se mezclaba con la podredumbre, y las promesas de gloria eran tan frágiles como las hojas secas que caían sobre el empedrado de los patios. Se decía que cada torre del palacio proyectaba su sombra sobre las aldeas como un recordatorio. El poder no iluminaba, el poder oscurecía. En medio de esa penumbra, una historia se gestaba, la historia de un príncipe destinado a reinar, pero condenado desde antes de nacer por fuerzas más antiguas que el propio linaje. El pueblo, con sus cantos y sus plegarias, veía en él una chispa de esperanza, un resplandor que parecía diferente a la dureza de sus predecesores. Su risa era clara, su mirada sincera, y aún así, bajo la superficie de la corte, ya hervían los susurros que hablaban de un futuro teñido de sangre y de traiciones. No era casualidad que las viejas crónicas del reino comenzaran con advertencias. Los cronistas, aquellos hombres de túnica raída que escribían a la luz temblorosa de las velas, repetían siempre la misma sentencia. Toda luz demasiado brillante atrae a la sombra que desea apagarla. Y ese destino parecía clavado como un hierro candente sobre la frente del joven heredero. El aire del palacio estaba impregnado de incienso y de silencio incómodo. A cada paso que el príncipe daba por los corredores, las miradas se apartaban, los sirvientes inclinaban la cabeza y fingían devoción, pero en lo profundo de sus ojos había un temblor que no se podía disimular. Sabían que detrás de los tapices bordados, detrás de las puertas selladas, algo oscuro se movía con la lentitud de un veneno en la sangre. Y es aquí donde comienza esta narración, como si uno pudiera acercar el oído a las paredes frías del castillo y escuchar lo que en ellas quedó atrapado, el murmullo de una tragedia anunciada. El príncipe había sido recibido en su cuna con cánticos, con promesas de grandeza, con juramentos de fidelidad eterna. Pero entre aquellas voces se alzaba otra, más baja, más peligrosa, la de quien debía amarlo por encima de todo, y que sin embargo lo contemplaba con ojos turbios, como quien observa no a un hijo, sino a un destino que amenaza con arrebatar lo que más ansía. El reino estaba en calma, pero era la calma antes de la tormenta. Los jardines florecían, los campesinos celebraban las cosechas, y el príncipe cabalgaba por los campos como una visión luminosa de lo que vendría. Sin embargo, cada vez que regresaba al palacio, cada vez que sus pasos resonaban en los pasillos, algo invisible lo acompañaba, algo que nadie podía ver, pero todos podían sentir. La sombra del poder que se alzaba, callada y mortal, sobre su propio hogar. Porque en lo alto de aquella fortaleza, en las estancias donde las cortinas se cerraban herméticamente para no dejar escapar ni la luz ni los secretos, alguien lo observaba con paciencia, con una sonrisa apenas perceptible. Y en esa sonrisa se escondía ya la semilla de la tragedia. Parte 2.
El príncipe creció como una luz entre tinieblas. Desde sus primeros pasos, el pueblo lo miraba con devoción, como si en él encontrara un reflejo de todo lo que había perdido y de todo lo que aún esperaba recuperar. Cuando cabalgaba por los caminos de piedra, los campesinos dejaban sus herramientas y se inclinaban con respeto. Pero no era un respeto forzado, no era el miedo que habían sentido por generaciones hacia la figura del rey. Era algo distinto, una admiración sincera que brotaba del corazón. El muchacho tenía una sonrisa franca, un gesto que encendía confianza, y en su voz había un timbre que hacía callar las plazas para escuchar. Hablaba de justicia, hablaba de proteger a los más débiles, y aunque aún era joven, sus palabras parecían nacer de una madurez insólita, como si la historia misma le hubiera susurrado sus secretos en el silencio de la madrugada. Era alto, de mirada clara, y caminaba con la seguridad de alguien que nunca dudaba de lo que debía hacer. La gente murmuraba que aquel príncipe traería una nueva era, que bajo su mando las guerras cesarían, que la tierra florecería como jamás lo había hecho. Los trovadores comenzaban a cantar su nombre en las plazas, mezclando realidad con leyenda, y su figura se transformaba en un símbolo de esperanza. Se contaba que en sus manos había curado a un ave herida, que había detenido a 2 soldados que abusaban de un aldeano, que había compartido su pan con los hambrientos durante una sequía. Nada de ello parecía forzado, y quizás por eso el pueblo lo amaba, porque todo brotaba de un corazón verdadero. Pero dentro de los muros del palacio, esa devoción popular no despertaba orgullo ni alivio. En cambio, se convirtió en una sombra que crecía detrás de los ojos de su madre, la reina. Ella lo observaba desde lo alto de los balcones, con los pliegues de su vestido cayendo como cascadas oscuras, y aunque sus labios se curvaban en una sonrisa dulce, en su interior se agitaba algo más. Amor y temor se mezclaban en su mirada como veneno en una copa de vino. Cuando el príncipe cruzaba el salón principal y los nobles lo saludaban con reverencias discretas, ella permanecía inmóvil en su trono, con los dedos engarzados en los brazos tallados de la silla real. Nadie podía leer lo que pasaba por su mente, pero en su silencio había un filo invisible. No era el odio lo que brillaba allí, no aún, sino algo más turbio, la sospecha de que aquel hijo tan amado por el pueblo no era solo su descendencia, sino también la amenaza que algún día podría arrancarle lo único que jamás estaba dispuesta a perder: el poder. El príncipe, ajeno a los pensamientos que lo rodeaban, continuaba con su bondad juvenil, buscando siempre la aprobación de su madre. En las cenas le dirigía palabras cálidas, le contaba sus sueños, le hablaba de lo que quería lograr para el reino, y cada vez que lo hacía, un extraño silencio descendía sobre la mesa. La reina lo escuchaba, asentía lentamente, pero en lo profundo de sus ojos había un brillo enigmático, una chispa de inquietud que el muchacho no sabía interpretar. Y así, mientras el pueblo celebraba a su futuro rey, dentro de aquellas murallas se iba tejiendo una tensión silenciosa, invisible para la mayoría, pero cada día más densa, más asfixiante. El príncipe era el hijo amado por todos, pero también el reflejo de un destino que empezaba a inquietar a quien más debía amarlo.
Nadie lo sabía entonces, pero bajo las sonrisas maternas y los banquetes de oro, ya palpitaba la semilla de la traición. Parte 3. La reina, mujer de belleza imponente y mirada insondable, había sido siempre el enigma más profundo del palacio. Los cronistas escribían de su elegancia, de sus movimientos suaves como un río oscuro, pero rara vez se atrevían a narrar aquello que sus ojos delataban en los momentos de soledad. Tras las paredes recubiertas de tapices y espejos dorados, la reina ocultaba un pasado tejido de secretos y heridas que nunca cicatrizaron. Su matrimonio con el rey había sido una jugada de poder, una estrategia calculada por familias que buscaban perpetuar su linaje en el trono. No había amor en aquel enlace, apenas respeto y conveniencia. La reina lo supo desde la primera noche, cuando el eco de los pasos de su esposo resonó más fuerte que cualquier palabra de afecto. Desde entonces, aprendió a disimular, a sonreír en los banquetes, a inclinar la cabeza en los rituales, a representar la obra eterna de la devoción fingida. Pero en la intimidad, cuando las velas se consumían y los pasillos quedaban desiertos, su alma ardía de resentimiento. Nunca perdonó al destino haberla convertido en sombra, porque eso era lo que sentía, sombra del rey, sombra de un poder que no terminaba de pertenecerle, sombra de una historia escrita por manos ajenas. En sus pensamientos más oscuros, anhelaba el día en que pudiera desprenderse de aquella cadena y reinar sola, sin compartir el cetro ni el trono, dueña absoluta de cada decisión, de cada mirada de su pueblo. Y sin embargo, la llegada del príncipe, aquel hijo tan amado por todos, no hizo más que enredar aún más el nudo de su tormenta interior. El niño, que debía ser motivo de orgullo, se convirtió poco a poco en un espejo que la reina no deseaba contemplar. Lo veía crecer entre sonrisas y alabanzas, y en cada una de esas alabanzas percibía un reproche velado contra ella. ¿Por qué el pueblo lo adoraba a él, un muchacho aún sin coronas ni batallas, y la temía a ella, que había soportado años de intrigas y sacrificios? La respuesta no la consolaba, solo la hundía más en su amargura, porque él representaba esperanza y ella poder. Había noches en que la reina vagaba sola por los pasillos del palacio, envuelta en túnicas oscuras, acompañada únicamente por la luz temblorosa de una lámpara. Sus pasos resonaban como un lamento sobre las piedras, y sus pensamientos eran más pesados que el silencio que la rodeaba. En esos momentos se detenía frente a los retratos de antiguos monarcas, reyes que habían empuñado espadas y reinas que habían tejido alianzas sangrientas. Los observaba uno por uno, preguntándose qué pensarían de ella, si verían en su rostro la debilidad de una madre o la frialdad de una soberana. El príncipe dormía entonces, ignorante de la mirada que lo acechaba incluso en sueños, porque había veces en que la reina, empujada por una mezcla de ternura y miedo, entraba a la cámara del joven y lo observaba en silencio. La luz de la luna caía sobre el muchacho, iluminando sus facciones serenas, y por un instante, un destello de amor verdadero cruzaba el corazón de su madre. Pero aquel destello se desvanecía pronto, sustituido por la certeza de que cada día que pasaba, cada palabra de afecto del pueblo hacia su hijo,
era un paso más hacia la profecía que tanto temía. El día en que sería desplazada, borrada de la memoria, relegada a la sombra más profunda. Y así, con el alma dividida entre un amor que intentaba florecer y un temor que lo marchitaba, la reina guardaba silencio. Nadie conocía su secreto, nadie veía el veneno que lentamente empezaba a destilarse en sus pensamientos. Porque en el corazón de una madre debería habitar la ternura, pero en el de aquella mujer reinaba la desconfianza, y en cada latido se escondía un presagio oscuro que pronto se convertiría en destino. Parte 4. En las cocinas, en los establos, en los pasillos donde los criados conversaban en voz baja, circulaba un rumor que parecía tan antiguo como las piedras del castillo: la profecía. Nadie sabía con certeza quién la había pronunciado por primera vez, ni en qué época había sido escrita, pero todos la repetían como si fuera una verdad inmutable. El hijo destronará a la madre antes de ascender al trono. El eco de esas palabras flotaba como un fantasma entre los muros, y aunque no figuraba en ningún pergamino oficial ni en los anales del reino, su peso era más real que cualquier decreto real. Los ancianos la murmuraban junto al fuego, los soldados la repetían en las guardias nocturnas, y los nobles, aunque fingían ignorarla, la guardaban como un cuchillo escondido bajo la capa. La reina, desde hacía años, vivía con ese cuchillo en la garganta. Ella lo había escuchado por primera vez en voz de una anciana adivina, el día en que el príncipe fue presentado al pueblo. Mientras todos celebraban con música y vítores, una mujer de ojos nublados por la edad se acercó al carruaje real y pronunció aquellas palabras que, como una flecha invisible, atravesaron el corazón de la reina. Desde entonces, la sentencia se incrustó en su mente como una espina que no podía arrancar. Cada gesto del príncipe, cada aplauso del pueblo, cada canción en su honor, parecía confirmarle que la profecía no era un cuento de supersticiones, sino un destino en marcha. Al principio, la reina intentó resistir. Se dijo a sí misma que eran solo palabras, que ningún oráculo podía dictar el curso de su vida. Pero cuanto más observaba el crecimiento del príncipe, más imposible se volvía a negar lo evidente. Él no solo era amado por el pueblo, sino que comenzaba a despertar lealtades entre los nobles, y hasta el mismo rey, envejecido y cansado, lo miraba con un orgullo que nunca había dedicado a ella. Cada día, la profecía respiraba más fuerte, como si se alimentara de las sonrisas y los vítores que acompañaban al muchacho. Había noches en que la reina se encerraba en su cámara y repetía las palabras de la profecía como si fueran un rezo maldito. El hijo destronará a la madre antes de ascender al trono. En esas noches, el silencio del palacio se rompía solo por el sonido de su respiración agitada, y las sombras en las paredes parecían bailar al compás de sus pensamientos más oscuros. A veces se sorprendía a sí misma, apretando con fuerza el borde de la copa de vino entre sus dedos, imaginando el día en que todo lo que poseía sería arrancado de sus manos. La profecía no era solo una amenaza política, era una condena personal. Para ella no se trataba de perder el trono, se trataba de perder su identidad,
de ser reducida a una figura olvidada en los rincones de la historia. En los sueños que la atormentaban, se veía a sí misma envejecida y sola, con el pueblo aclamando al príncipe mientras ella se consumía en la penumbra. Despertaba jadeando, cubierta de sudor, con el corazón golpeando contra su pecho como si quisiera escaparse. Y mientras el príncipe, ajeno a todo, continuaba su vida con la serenidad de quien no conoce aún el veneno de la ambición, la reina se hundía más en el abismo de aquella maldición. Sabía que la profecía era como un río. Podía intentar desviarlo, podía construir muros para contenerlo, pero tarde o temprano sus aguas encontrarían el camino. Y con cada amanecer, con cada mirada luminosa de su hijo, crecía la certeza de que el día del cumplimiento se acercaba inexorablemente. Parte 5. La reina no enfrentaba sola sus tormentos. Había formado a su alrededor un círculo de consejeros que no aparecían en las ceremonias oficiales. Hombres y mujeres de rostros consumidos por la penumbra. Alquimistas de manos manchadas de sustancias desconocidas. Cortesanos relegados que habían jurado fidelidad no al trono, sino a la mujer que lo ocupaba. Se reunían en cámaras secretas, apartadas de la mirada del rey y del príncipe, en estancias donde la luz de las antorchas apenas alcanzaba a iluminar los símbolos grabados en las paredes, restos de antiguos rituales que habían sido prohibidos hacía generaciones. Allí, en aquel círculo de sombras, las palabras se mezclaban con susurros venenosos. Cada encuentro comenzaba con reverencias fingidas, con frases cargadas de obediencia, pero tras esa apariencia se escondía el verdadero alimento de aquellas reuniones, el miedo. Ellos sabían que el príncipe crecía amado por el pueblo y que cada día que pasaba, su figura se alzaba más alta que la de su propia madre. Y como cuervos que se alimentan de cadáveres, se deleitaban en avivar la paranoia de la reina, sembrando en ella dudas que no tardaban en germinar. Majestad, decían, su hijo escucha demasiado al pueblo. ¿Y qué es el pueblo sino un enemigo disfrazado de súbdito? Quien escucha a la multitud, pronto se vuelve contra la sangre que lo engendró. Majestad, insistían otros, el príncipe aprende rápido. ¿No ve cómo el rey lo mira con ojos cansados pero llenos de orgullo? El monarca no desea prolongar su dominio. Está preparando al muchacho para sucederlo, y cuando llegue el día, usted quedará en la sombra. Algunos incluso hablaban de presagios, de signos leídos en el vuelo de los pájaros, en las grietas de los muros, en el humo de los altares apagados. Todo apuntaba a lo mismo. El príncipe era un peligro, no solo un hijo amado, sino un rival inevitable. Y así, palabra tras palabra, los consejeros tejían una red invisible en la mente de la reina. Ella, que al principio se aferraba a los restos de su maternidad, comenzó a ver en su propio hijo una amenaza viva. Cada gesto de bondad del príncipe, cada sonrisa dedicada a los aldeanos, era reinterpretada como una estrategia, una forma astuta de arrebatarle lo que era suyo. El amor, que todavía palpitaba en algún rincón de su pecho, se fue ahogando bajo el peso de la sospecha. Entre aquellos consejeros había uno en particular, un alquimista de túnica desgastada, cuyos ojos parecían dos brasas apagadas.
Se decía que había estudiado artes prohibidas en monasterios destruidos, que conocía el lenguaje de los venenos y las fórmulas de los brebajes que mataban lentamente, sin dejar huella. Era él quien más cerca estaba de la reina, quien inclinaba la cabeza a su oído y dejaba caer frases como gotas de veneno. Un príncipe amado es un arma afilada. Majestad, tarde o temprano se volverá contra usted. ¿Acaso no lo dicta la profecía? ¿Acaso no lo confirma la devoción que arrastra tras de sí? Las noches en que la reina lo escuchaba, sentía que su propia sangre se agitaba. El miedo se transformaba en ira, y la ira en algo aún más oscuro. Una determinación fría que empezaba a crecer en su interior como una raíz venenosa. Ya no se trataba solo de resistir la profecía, sino de romperla, de demostrar que incluso el destino podía ser doblegado por la voluntad de una mujer dispuesta a todo. Y así, en las sombras de aquel círculo secreto, comenzó a gestarse el plan. No era todavía un plan concreto, no había nombres ni fechas, pero sí una semilla. La idea de que para sobrevivir, para no ser devorada por la historia, la reina debía convertirse en devoradora. Y el primero en ser sacrificado no podía ser otro que aquel a quien había dado la vida. Parte 6. El príncipe, mientras tanto, vivía en la inocencia de quien aún cree que el amor puede vencer cualquier sombra. Aunque sus días transcurrían entre entrenamientos, estudios y reuniones con consejeros, siempre encontraba un momento para buscar la mirada de su madre. Su corazón, todavía joven, necesitaba de su aprobación como un árbol necesita del sol. Y cada vez que lograba arrancarle una sonrisa, por más fugaz que fuera, la sentía como una victoria, un tesoro que guardaba en silencio. Pero la distancia crecía, lenta e implacable. Al principio eran pequeños gestos. La reina respondía con frases breves a sus palabras entusiastas. Desviaba la mirada cuando él intentaba hablarle de sus sueños, o abandonaba la sala antes de que él terminara de contar una historia. Luego vinieron los silencios más largos, las cenas en que apenas cruzaban palabras, los consejos que ella rechazaba con una mueca de desprecio apenas disimulada. El príncipe, sin entender, comenzaba a sentir que algo invisible se alzaba entre ellos, una muralla hecha de frialdad. Él lo intentaba una y otra vez. Le llevaba flores de los jardines del palacio, le dedicaba poemas que escribía en las noches, le hablaba de sus ideales de justicia y de cómo quería ser un rey que uniera al pueblo y a la nobleza. Pero la reina lo escuchaba con una rigidez que helaba el aire. Sus ojos, oscuros y profundos, lo estudiaban como si no hablara un hijo, sino un extraño que le resultaba peligroso. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en la memoria del príncipe. Estaban en el gran salón, bajo el resplandor de los vitrales, cuando él se acercó con un gesto sincero y le tomó la mano. «Madre, algún día quiero reinar a tu lado, no para reemplazarte, sino para aprender de ti». La reina lo miró en silencio durante unos segundos eternos. Sus labios parecieron querer pronunciar una respuesta cálida, pero lo único que salió fue un susurro frío, tan bajo que casi no se oyó. El poder no se comparte, se conserva o se pierde. El príncipe se quedó inmóvil, con la mano aún tendida,
hasta que ella la retiró con delicadeza calculada, como si aquel contacto fuera un riesgo. Fue en ese instante que comenzó a comprender, aunque aún no del todo, que entre él y su madre se abría un abismo imposible de cerrar. Los sirvientes lo notaban también. En los pasillos se percibía un clima extraño cada vez que madre e hijo coincidían. El muchacho irradiaba una luz natural, una energía que inspiraba a quienes lo rodeaban, mientras que la reina parecía envolverlo en una sombra silenciosa. Muchos de los que servían en palacio bajaban la vista cuando estaban juntos, incapaces de soportar aquella tensión invisible que los enfrentaba sin palabras. El príncipe, sin embargo, no dejaba de intentar. En sus noches de desvelo, se decía que la dureza de su madre era solo un escudo, que en el fondo lo amaba, que quizás necesitaba tiempo para aceptar su crecimiento. Se convencía a sí mismo de que aún quedaba esperanza, de que el amor filial terminaría venciendo cualquier profecía, cualquier sombra, cualquier intriga. Lo que no sabía era que, mientras él soñaba con la reconciliación, su madre ya lo observaba con la mirada fija de quien se prepara para un combate silencioso. Cada vez que lo veía entrar en la sala del trono, cada vez que lo escuchaba hablar al pueblo con aquella claridad luminosa, sentía que el filo de la profecía se acercaba más a su garganta. Y en ese filo, ella comenzaba a descubrir una sola verdad, que la ternura debía morir, porque en su lugar solo podía florecer la traición. Parte 7. El anuncio del banquete llegó como un rayo inesperado. Después de semanas de silencios tensos y miradas esquivas, la reina declaró que se organizaría una gran celebración en honor del príncipe. Se dijo que sería una muestra de reconciliación, una fiesta donde madre e hijo, unidos frente al reino, demostrarían que las sombras eran solo rumores y que la sangre real seguía siendo indestructible. La noticia recorrió los pasillos como un soplo de alivio, y en las aldeas el pueblo lo recibió con júbilo. El castillo se transformó para aquella noche. Los tapices más antiguos fueron desempolvados, las lámparas de plata se encendieron hasta que el resplandor hizo brillar los muros de piedra, y en los patios se prepararon mesas largas, repletas de pan, carne asada, frutas y vino. Los músicos afinaban sus laúdes y flautas, y el aire se llenó de aromas que parecían anunciar un nuevo comienzo. El príncipe, al enterarse, sintió en su pecho un temblor de esperanza. ¿Acaso ese banquete no era la señal de que todo podía cambiar? ¿No significaba que su madre finalmente reconocía su lealtad y su amor? Pasó horas preparándose, no solo en su vestimenta, sino en sus pensamientos. Imaginaba la sonrisa de la reina, el momento en que levantarían juntos las copas, el aplauso de los nobles, el canto de los trovadores. Se convenció de que esa noche sería el inicio de una nueva relación, la prueba de que las heridas podían cerrarse. Pero la reina, en lo profundo de sus aposentos, tramaba otra cosa. El banquete no era una reconciliación, era una puesta en escena. Cada detalle había sido planeado con precisión, como un ritual disfrazado de celebración. Ordenó a los cocineros preparar manjares dignos de dioses, pero solo una copa sería diferente, una copa destinada al heredero. En ella descansaría una sustancia transparente,
invisible a los ojos y sin olor, un veneno lento que nadie sospecharía, un susurro mortal que se mezclaría con el vino, como si siempre le hubiera pertenecido. La noche llegó, y con ella la multitud de cortesanos y embajadores. El salón principal estaba lleno de voces y risas, de brindis y música. Las lámparas ardían como estrellas en un firmamento dorado, y las mesas se curvaban bajo el peso de la abundancia. El príncipe entró vestido con un jubón azul bordado en hilos de plata, y los presentes se levantaron para aplaudirlo. Su rostro irradiaba juventud y esperanza, y en aquel instante parecía que todo lo oscuro quedaba atrás. La reina lo observaba desde su trono, cubierta con un vestido negro que brillaba con reflejos de amatista. Su sonrisa era serena, casi maternal, y sus manos descansaban con calma sobre el cetro. Nadie, ni siquiera el príncipe, pudo sospechar que detrás de esa calma se ocultaba una decisión irreversible. Cuando lo invitó a sentarse a su lado, el corazón del joven se llenó de gratitud. La cercanía, el gesto, el símbolo de unidad. Todo parecía tan real, tan esperado. Los músicos tocaron melodías suaves, mientras los platos se sucedían uno tras otro. El ambiente era festivo, pero bajo aquella superficie flotaba un silencio invisible, como un tambor que solo los muros podían escuchar. La reina levantó su copa, y todos la imitaron. Sus ojos, fijos en los del príncipe, brillaron con un destello incomprensible, mezcla de ternura fingida y de acero. El príncipe levantó también su copa, sin sospechar. En ese gesto sencillo, en ese instante en que el cristal reflejó la luz de las lámparas, la tragedia comenzó a latir. Nadie lo sabía aún, pero aquel banquete no sería recordado por la música ni por las risas, sino por la semilla de silencio que había sido sembrada en una copa destinada a cambiar para siempre la historia del reino. Parte 8. La copa fue servida con un cuidado ritual. Nadie reparó en el leve temblor de las manos que la colocaron frente al príncipe. Nadie sospechó que aquel vino, rojo y brillante como la sangre bajo la luz de las antorchas, llevaba en su interior un secreto que no debía ser revelado. El príncipe, confiado, levantó el cáliz con naturalidad, convencido de que aquella noche era el inicio de la paz que tanto había deseado. Las conversaciones en la mesa se mezclaban con la música de los laúdes, con el murmullo de las risas y el tintinear de los cubiertos. Los nobles bebían, brindaban, intercambiaban promesas, y en medio de todo, la reina lo observaba con ojos de abismo. Nadie, ni siquiera los más atentos, pudo notar cómo sus labios murmuraban algo imperceptible, una plegaria torcida, una invocación que era mitad ruego y mitad sentencia. El príncipe llevó la copa a sus labios. El vino descendió con suavidad, tibio y dulce, y en su rostro se dibujó una sonrisa confiada. Creyó que el gesto de su madre, ese brindis compartido, era prueba de reconciliación, el abrazo invisible que tanto había esperado. Sus ojos brillaban con emoción, y hasta se permitió tomar su mano por un instante, con gratitud. Ella, firme como una estatua, no apartó la mirada, y en el fondo de sus pupilas se reflejó la chispa de lo irreversible. Nadie en el salón percibió nada extraño. Para todos era simplemente un momento solemne, un hijo aceptando el honor de beber junto a su madre, la soberana.
Los músicos intensificaron sus notas, los cortesanos aplaudieron, y la algarabía ocultó el hecho de que, en ese mismo instante, una semilla invisible había comenzado a germinar en las entrañas del joven heredero. El veneno era lento, discreto, un enemigo paciente. No buscaba el estruendo inmediato, sino el desgaste, el deterioro que se confunde con el paso del tiempo o con la fragilidad de la carne. El príncipe siguió disfrutando del banquete sin sospechar nada. Habló con entusiasmo de sus proyectos, rió con sinceridad ante las bromas de sus amigos, y se levantó incluso para agradecer al pueblo y a la corte por su apoyo. Su voz resonó firme, clara, como si el destino mismo quisiera grabar aquellas palabras en la memoria de todos los presentes. La reina, sentada a su lado, lo escuchaba en silencio. Cada palabra de esperanza que él pronunciaba era como un eco envenenado en su corazón. Había ternura en su rostro, pero era una ternura impostada, un velo que ocultaba la satisfacción fría de quien ha tomado una decisión irrevocable. Nadie podía leer el contraste entre sus labios sonrientes y el abismo que se extendía tras sus ojos. Cuando el príncipe terminó su discurso y volvió a sentarse, la sala estalló en vítores. El vino seguía corriendo en las copas, los manjares desaparecían de las bandejas, y la música no cesaba. Parecía una noche de júbilo interminable. Pero bajo todo ese esplendor, bajo el oro, las sedas y el perfume de las flores, se escondía una verdad que aún nadie conocía. La muerte había sido invitada al banquete, y ya ocupaba su lugar entre los comensales. La copa, vacía sobre la mesa, brillaba bajo la luz de las antorchas como un recordatorio silencioso. El príncipe la miró sin darle importancia, mientras reía y brindaba de nuevo. No sabía que aquel gesto inocente, aquella confianza ciega, había sellado su destino, y que su propia madre, con una calma inquietante, era la guardiana del secreto que pronto envolvería a todo el reino en un luto insondable. Parte 9. Los primeros síntomas se presentaron de manera tan sutil que nadie, ni siquiera el propio príncipe, supo reconocerlos. Fue apenas un ligero mareo, una sensación de cansancio que él atribuyó al exceso de vino y a las emociones de la velada. Sonrió, restándole importancia, y continuó conversando con los nobles que se acercaban a felicitarlo. Su risa seguía siendo clara, pero ya no tenía la misma fuerza de hacía unos minutos. Era como si en el fondo de su garganta un peso invisible comenzara a cerrarle el aire. Los músicos tocaron melodías más rápidas, los danzarines ocuparon el centro del salón, y los cortesanos, ebrios de vino y júbilo, apenas notaban que el heredero se inclinaba hacia su copa vacía con una expresión de fatiga. El príncipe llevó una mano a su frente y la deslizó con lentitud, como quien intenta apartar una bruma persistente. Sus amigos cercanos lo animaron a levantarse para bailar, pero él declinó con una sonrisa débil, asegurando que prefería observar desde la mesa. La reina, mientras tanto, lo contemplaba con una serenidad enigmática. Cuando alguien le preguntó si el príncipe se encontraba bien, ella respondió con voz firme y tranquilizadora: «Es solo el cansancio de un día largo. Dejadlo descansar, pronto recuperará sus fuerzas.
Sus palabras fueron suficientes para calmar cualquier sospecha. Nadie imaginó que detrás de esa calma se escondía un secreto tan oscuro como el propio veneno que obraba en silencio. A medida que avanzaba la noche, el príncipe comenzó a experimentar un frío extraño en las manos, un escalofrío que subía por sus brazos hasta erizarle la piel. Intentó ocultarlo, se frotó los dedos y respiró profundamente, convencido de que era pasajero. Pero la sensación crecía, y con ella una pesadez en las piernas que le hacía difícil moverse. Cuando trató de ponerse de pie para brindar una vez más, tuvo que apoyarse en la mesa para no tambalearse. Algunos lo vieron y se preocuparon, pero la reina intervino con una sonrisa serena. Es la emoción, nada más. Nuestro heredero tiene un corazón que late demasiado fuerte cuando se siente querido. Sus palabras provocaron risas entre los invitados, y lo que podía haber sido motivo de alarma se transformó en un comentario liviano que se disipó entre copas levantadas y carcajadas. El príncipe, sin embargo, sentía en su interior un malestar cada vez más intenso, una punzada en el estómago, una debilidad que le nublaba los sentidos. Su respiración se hacía más lenta, como si el aire del salón hubiera perdido su pureza. Por un momento pensó en retirarse, pero cuando su mirada se cruzó con la de su madre, esa misma esperanza que siempre lo había sostenido volvió a encenderse en su pecho. Ella lo miraba con ternura aparente, como si le ofreciera apoyo. Él, ingenuo, se aferró a esa ilusión, convencido de que su madre jamás le permitiría caer. El banquete continuaba como si nada. La música no se detenía, los aplausos no cesaban, las copas no dejaban de llenarse. Y mientras tanto, en el corazón del príncipe, la sombra crecía con cada latido. Era un enemigo invisible que trabajaba en silencio, robándole la vitalidad poco a poco. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Pero esa noche, entre risas y canciones, el destino del reino comenzaba a resquebrajarse con la fragilidad de un cuerpo que ya no podía sostener la luz que tanto lo había hecho brillar. Parte 10. Fue un sirviente, un muchacho silencioso de mirada atenta, quien primero comenzó a sospechar. Había servido en la mesa aquella noche, y aunque nadie parecía ver más allá de la música y del vino, él había notado un detalle que le heló la sangre. La copa del príncipe no había sido llenada de la misma jarra que las demás. Fue una desviación mínima, un gesto casi imperceptible, pero sus ojos, acostumbrados a observar lo que otros ignoraban, lo retuvieron en la memoria. Al terminar el banquete, mientras los nobles reían y los músicos seguían tocando, el sirviente se deslizó entre las sombras de la cocina, donde encontró a uno de los hombres de confianza de la reina, guardando apresuradamente unos frascos pequeños, de vidrio opaco, que ocultó entre las telas de su túnica. El muchacho, conteniendo la respiración, se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de palabras. Gota a gota, invisible. Nadie lo sabrá. Aquella noche supo que había presenciado algo que no debía, un secreto que, de salir a la luz, costaría vidas. Con el corazón golpeándole en el pecho, el sirviente regresó por los corredores vacíos. El eco de sus pasos le parecía demasiado ruidoso, como si cada piedra del suelo lo delatara. Llevaba en su mente una sola idea: advertir al príncipe.
no por ambición ni por lealtad política, sino por esa devoción silenciosa que sienten quienes han vivido en la sombra de alguien noble y justo. El heredero siempre lo había tratado con bondad, con palabras sencillas que hacían olvidar las diferencias entre un hijo de reyes y un simple criado, y esa bondad merecía protección. Pero cuando logró llegar a los aposentos del joven, lo encontró sentado en el borde de la cama, con el rostro pálido y los labios resecos. El príncipe intentaba mantener la compostura, pero su respiración era pesada, y sus ojos, aunque aún brillaban con fuerza, estaban opacados por un velo de cansancio. El sirviente cayó de rodillas ante él, murmurando atropelladamente lo que había visto: los frascos, los susurros, la copa distinta. El príncipe lo escuchó en silencio. Al principio, una sombra de sorpresa cruzó su rostro, pero pronto fue reemplazada por una calma extraña, como si aquella revelación no lo sorprendiera del todo. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y susurró: entonces, era verdad. El sirviente quiso llamar a un médico, levantar un escándalo, correr a buscar ayuda, pero el príncipe lo detuvo con un gesto suave. No, dijo con voz débil. Si lo haces, caerá sobre ti la ira de quienes no perdonan a los que saben demasiado. No quiero que pagues por mi destino. El muchacho insistió, desesperado, pero el príncipe sonrió con ternura, aunque sus labios estaban pálidos. Escúchame, dijo. Lo que has visto guárdalo como un secreto, porque los secretos, aunque pesen, son los que sostienen la verdad en este mundo. No habrá salvación para mí, pero tal vez para el reino sí. El sirviente, con lágrimas contenidas, entendió entonces la magnitud de aquella noche. El veneno ya hacía su trabajo y no había remedio posible. Lo único que quedaba era la dignidad del heredero, una dignidad que brillaba incluso en la desgracia. Y en el silencio de la cámara, entre sombras y respiraciones entrecortadas, comprendió que el destino ya había cerrado sus puertas y que todo lo que vendría después sería la confirmación de una tragedia imposible de detener. Parte 11. El príncipe yacía en su lecho, envuelto en sábanas pesadas que parecían apresar su cuerpo debilitado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por algunas velas que titilaban como si temieran apagarse ante la presencia de la muerte. Afuera, el castillo se sumía en un silencio denso, y los pasos de los guardias resonaban como golpes sordos en la piedra, sin atreverse a interrumpir la calma funesta que reinaba en los aposentos del heredero. El veneno ya había recorrido su cuerpo como un río invisible. Sus fuerzas se desvanecían poco a poco, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba una claridad serena, una luz que ni el sufrimiento ni la traición podían extinguir. Miraba al vacío con la calma de quien ha comprendido demasiado tarde la verdad de su destino, y en esa aceptación había algo que estremecía más que el propio veneno, la nobleza de quien se despide sin rencor. La reina entró en la cámara en silencio, con un andar lento y solemne, como si cada paso fuese parte de un ritual que había ensayado en su mente durante años. Vestía de oscuro, y su figura parecía confundirse con las sombras de la habitación. Se detuvo junto al lecho y observó a su hijo. Sus labios temblaron un instante,
como si una palabra de consuelo quisiera brotar, pero lo único que salió fue un suspiro ahogado. El príncipe giró la cabeza hacia ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con ternura. «Madre», susurró con voz débil, casi inaudible. «No temas, no guardo odio en mi corazón. Sé lo que has hecho, y aún así te perdono». La reina se estremeció. Nadie más que ella conocía la magnitud de aquellas palabras. En ese momento, comprendió que el hijo al que había condenado a la muerte aún la amaba, aún buscaba la luz en medio de la oscuridad que ella había tejido. Una lágrima, traicionera, resbaló por su mejilla y la secó con brusquedad, como si no pudiera permitirse la debilidad. El príncipe, con la voz entrecortada, continuó. «Soñaba con gobernar contigo, con aprender de ti, pero parece que mi destino no era el trono. Quizá lo único que vine a hacer en este mundo fue recordarte que no todo se gana con miedo, que el poder sin amor es vacío». La reina apartó la mirada. Su corazón era un campo de batalla donde el triunfo y la culpa se desgarraban mutuamente. Había logrado lo que temía perder, conservar su poder, pero al hacerlo había destruido lo único que podía haberle dado sentido a ese poder, su propio hijo. El heredero respiró con dificultad, pero aún sonrió, débilmente. «No importa cuánto dure mi vida, madre. El pueblo recordará no a un príncipe caído, sino a la esperanza que alguna vez encendí. Y tú», su voz se quebró, apenas audible, «tú llevarás en tus manos la memoria de lo que hiciste». Con esas palabras, cerró los ojos un instante y el silencio llenó la estancia. El príncipe no pronunció más. Su pecho se levantaba apenas, con respiraciones cada vez más tenues, como el último canto de un ave herida que aún se resiste a morir. Y en ese silencio, la reina comprendió que había sellado no solo el destino de su hijo, sino también el suyo propio, marcado por una condena que ni la corona más resplandeciente podría borrar jamás. Parte 12. El amanecer llegó con un silencio pesado, distinto al habitual. No fueron las trompetas ni las campanas las que lo anunciaron, sino un murmullo apagado que comenzó en los pasillos del castillo y se propagó como una sombra que nadie podía detener. El príncipe había muerto, y con él se había apagado la esperanza que iluminaba el reino. El pueblo recibió la noticia entre lágrimas y gritos de incredulidad. Hombres y mujeres que lo habían visto cabalgar con alegría por los campos, se arrodillaban en las calles, incapaces de aceptar que aquel joven, tan lleno de vida y de promesas, hubiera sido arrancado de sus días. Se levantaron altares improvisados, se encendieron velas frente a los portones del palacio, y los trovadores dejaron de cantar melodías festivas para entonar lamentos que parecían desgarrar el aire mismo. Dentro de las murallas, el ambiente era aún más enrarecido. Los nobles, reunidos en secreto, comenzaban a susurrar teorías. Algunos hablaban de una enfermedad repentina, otros de un castigo divino, pero en los rincones oscuros, en las cocinas y en los establos, los criados no tenían dudas. Había sido la reina. La sospecha no tardó en extenderse, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Era un rumor que corría como viento helado, que se colaba entre las rendijas de las puertas
y se grababa en las miradas de quienes, aun inclinando la cabeza ante ella, ya no podían hacerlo sin temblar. La reina apareció en el funeral vestida de luto, con el rostro severo y sereno. Sus lágrimas, cuando brotaron, parecieron tan perfectas que muchos no pudieron decidir si eran reales o parte de la máscara que llevaba desde siempre. Caminaba despacio, con el cetro en la mano, mientras el cuerpo de su hijo, envuelto en telas blancas, descendía al sepulcro real. Los cánticos resonaban en la capilla, pero entre cada nota flotaba un silencio acusador que ni el incienso podía ocultar. Las madres del reino lloraban al príncipe como si fuera suyo. Los campesinos lo lloraban porque había compartido con ellos pan y palabra. Los soldados lo lloraban porque había soñado con la paz que jamás conocieron. Y en medio de todo, la reina permanecía erguida, con el rostro de piedra, aunque en su interior la culpa era un animal que la devoraba lentamente. Pasaron los días, y el reino se sumió en un luto interminable. Los cronistas escribieron sobre la tragedia, pero lo hicieron con frases veladas, evitando nombrar lo que todos intuían. Los niños crecieron escuchando historias de un príncipe que fue la esperanza del pueblo y de una madre cuyo nombre se pronunció con miedo y repulsión. La historia se transmitió de generación en generación, siempre acompañada de una advertencia. El poder, cuando se convierte en obsesión, no distingue entre enemigos y sangre propia. Así, la reina conservó su trono, pero perdió lo más valioso, la devoción del pueblo y la paz de su conciencia. Cada noche, al recorrer los pasillos del palacio, escuchaba un eco que no provenía de este mundo. La voz de su hijo, suave y serena, repitiendo la palabra perdón. Y aunque nadie más lo oía, para ella era un recordatorio constante de que había asesinado no solo a un príncipe, sino también a su propia alma. El reino siguió adelante, pero jamás volvió a ser el mismo. Y aún hoy, cuando las sombras se alargan al caer el sol y el viento gime en la